Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar la parábola de la Gran Cena, y dijimos que en medio de la tensión que ya había en la cena a la cual el Señor Jesús había sido invitado, uno de los fariseos que estaba a la mesa había levantado la voz y había dicho: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios», de acuerdo con lo que encontramos en el versículo 15. Ahora, sin duda, este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas. Y en aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, él habló diciendo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Ahora dijimos que el Señor Jesús le había contestado precisamente con la parábola de la Gran Cena. Ahora, la parábola de la Gran Cena tendría interés especial para todos los convidados a la cena en la cual estaba el Señor participando, porque se relacionaba con una ocasión similar a esa. Era costumbre en aquellos días de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación. Pero al llegar el día de la cena, era también costumbre enviar otra invitación personal. Ahora dijimos que Dios ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. Pero, ¿qué hará el hombre con esa invitación? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es solo por invitación. Y usted, amigo oyente, no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted solo puede venir a esa cena por medio de la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa de aceptar la invitación. Ahora, esta invitación dice: «Venid, que ya todo está preparado». Con esta parábola, el Señor Jesús le dice al fariseo que había hablado: «Tú dices, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos, pues, lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Y vamos a leer una vez más el versículo 18 con el cual concluimos nuestra audición anterior. Dice el versículo 18 de San Lucas, capítulo 14, «Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Esto no era en realidad una razón válida para no asistir, sino más bien un pretexto de una persona que no quería asistir. Ninguno de los convidados se atrevió a decir la verdad, que no quería ir ni iría a la cena. Se cuenta que en cierta ocasión una maestra había preguntado a uno de sus alumnos, que había estado ausente de la clase, si había traído una excusa escrita firmada por sus padres por haber faltado. El niño contestó que no. Entonces, la maestra le pidió que trajera una excusa al día siguiente. La nota que trajo presentó una de las mejores excusas que haya oído. Decía así: «La nieve tenía un espesor de 44 centímetros y las piernas de Guillermito solamente tienen 42 centímetros de largo, y por eso no pudo salir a la escuela». Bueno, en esta parábola los hombres que fueron convidados a esta cena dieron excusas para encubrir el hecho de que realmente no querían aceptar la invitación que habían recibido. El primer hombre dijo como excusa: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla». Creemos que este hombre era o bien un mentiroso o un tonto. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a alguien que compra una propiedad sin verla primero? Por mi parte, nunca he conocido a un hombre que se enriquezca y que al mismo tiempo se acerque a Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 19 de este capítulo 14 de Lucas. Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Ahora notemos que el primer hombre dejó que sus propiedades interfirieran con su venida a la cena. Este segundo hombre dejó que el negocio y el comercio le impidiesen venir al banquete. Y aquí tenemos que decir una vez más que este hombre era mentiroso o tonto. ¿Cómo iba a arar este hombre de noche? En aquellos días no tenían linternas ni tractores con lámparas eléctricas. Este hombre estaba dando excusas, simplemente excusas. Tengo que atender el negocio.
Es una frase que oímos con mucha frecuencia. Los hombres están demasiado ocupados en ganarse la vida. Un día, amigo oyente, usted tendrá que morir y va a descubrir que el negocio seguirá como de costumbre sin su presencia. Ahora leamos el versículo 20 de este capítulo 14 de Lucas. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Había una ley en Israel que excusaba a un hombre de ir a la guerra si había tomado una nueva esposa. Durante el tiempo de la guerra siempre hay un aumento de matrimonios y de nacimientos. No estamos infiriendo nada con esto, pero es la verdad. Creemos que este hombre tenía la excusa más débil de todas. ¿Por qué no traía a su nueva esposa a la cena? Su afecto natural, pues, le impidió venir a la cena. Hay muchas cosas que interfieren para que los hombres no se alleguen a Dios. 3 de estas cosas son los bienes, el negocio y el afecto natural. ¿Cuántas personas hoy en día no vienen a Dios usando una de estas cosas como pretexto? Bueno, Dios tiene una invitación grabada para usted, amigo oyente. Está escrita con la sangre de Jesucristo y es una invitación para asistir a la gran mesa de la salvación. Pero si usted rechaza la invitación de Dios, Él entonces tendrá que rechazarle a usted también. Leamos ahora los versículos 21 al 24 de Lucas capítulo 14. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Ahora, esta es una declaración seria y debe recibir toda nuestra consideración. Prosigamos con los versículos 25 al 27 de este capítulo 14 de San Lucas. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Estos versículos simplemente dicen que debemos poner a Dios primero que todo. La devoción que un creyente tiene para Jesucristo debe ser tal que parezca que odia todo lo demás, es decir, en comparación a su devoción para con Jesucristo. Y llegamos ahora a la parábola en cuanto a la edificación de una torre. Leamos los versículos 28 hasta el 30. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». Hay que pagar cierto precio por hacer una decisión para Cristo. Hay que estar dispuesto a pagar el precio antes de poder ser discípulo de Jesucristo. Piénselo bien, amigo oyente, porque es alto el precio que usted tendrá que pagar. Pero no olvide que según dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Encontramos ahora en este capítulo 14 la parábola de un rey yendo a la guerra. Demos lectura a los versículos 31 al 33 de este capítulo 14 de San Lucas. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una persona puede ser salvada aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, pero una persona nunca seguirá ni servirá a Jesucristo, sino hasta cuando esté dispuesta a hacer un verdadero sacrificio. Eso es lo que enseña este pasaje. Hay una gran diferencia entre el ser discípulo y el ser creyente. Todos los creyentes no son discípulos.
Un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todas las demandas sobre su vida presente y a entregarse completamente a Jesucristo. Amigo oyente, ¿es usted creyente o discípulo? ¿O es usted un discípulo que cree? Tenemos luego, en los dos últimos versículos de este capítulo 14, la parábola de la sal que ha perdido su sabor. Y no tomaremos tiempo para considerarla porque ya hablamos de ella ampliamente cuando estudiamos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y el final del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Así pues, concluye nuestro estudio del capítulo 14 de este Evangelio según San Lucas. Y entramos entonces al capítulo 15. En este capítulo 15 encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Solo el doctor Lucas registra la parábola más famosa de todas, la que tiene como título El hijo pródigo. En realidad son tres parábolas en una. La parábola de la oveja perdida es la obra de Dios el Hijo en restaurar a un hijo que peca. La parábola de la moneda perdida es la obra de Dios, el Espíritu Santo, en restaurar a un hijo que peca. Y la parábola del hijo pródigo es la obra del Padre en restaurar a un hijo que peca. Comencemos pues considerando la parábola de la oveja perdida. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y a propósito, ¿todavía tiene su Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15? Bueno, espero que sí, porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, es importante e indispensable que usted lea juntamente con nosotros estos versículos para que vaya siguiendo paso a paso, punto por punto, las consideraciones que vamos desarrollando. Así es que vamos a leer estos dos primeros versículos de este capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Los publicanos y pecadores vinieron para escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decir. Y aún hoy en día quieren escuchar a Jesús. Pero a veces los miembros de las iglesias les impiden o les estorban. Muchos miembros de las iglesias no traen a sus amigos incrédulos a la iglesia, y por eso los perdidos no están oyendo el Evangelio como debieran oírlo, y como ellos desean escucharlo. Los fariseos, pues, estaban molestos porque el Señor recibía a los publicanos y a los pecadores. Los escribas también murmuraban debido a esto. Pero veremos que el Señor tenía algo que decirles a todos, y por esto contó estas tres parábolas en una. Así pues, vamos a considerar este tríptico. Un tríptico, entre otras cosas, es un marco que contiene tres cuadros que se relacionan entre sí. Así pues, estas tres parábolas forman un tríptico que ilustra una sola verdad espiritual. Continuemos leyendo los versículos 3 al 7 de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El pastor en esta parábola es el gran pastor, el Señor Jesucristo. Nosotros somos las ovejas. Este pastor tenía 100 ovejas, pero una se perdió. Francamente, este sería un porcentaje bastante bueno de comenzar con 100 y terminar con 99. Pero este pastor no se conformó con tener solamente 99. Así que, cuando una oveja se perdió, él salió a buscarla. Y por fin la encontró, la puso sobre sus hombros y la llevó de nuevo al redil. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es tierno y compasivo y poderoso para salvar perpetuamente. En cuanto a esta parábola, creemos que sería interesante notar que el sumo sacerdote de los hijos de Israel llevaba vestimentas que eran abrochadas con una piedra en cada hombro. Y en cada una de estas piedras estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, o sea, que había 6 tribus en una piedra y 6 en la otra. Así podríamos decir casi literalmente que el sumo sacerdote llevaba a los hijos de Israel en sus hombros. De igual manera, nuestro gran sumo sacerdote
nos lleva a nosotros sobre sus hombros y por eso nunca nos perderemos. Cuando el buen pastor empieza con 100 ovejas, siempre tendrá 100 ovejas. Vemos entonces que esta parábola es un cuadro del Señor Jesucristo buscando y socorriendo a los que son de Él. Pasamos ahora al segundo cuadro en este tríptico que estamos considerando. Se trata de la parábola de la moneda perdida y se encuentra en los versículos siguientes, o sea, en los versículos 8 al 10 de este capítulo 15 de San Lucas. Vamos a leerlos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola es un cuadro del Espíritu Santo, cuyo ministerio es el de guardar a cada uno de los que pertenecen al novio. Cada uno de nosotros es precioso ante Él, y así como un buen administrador rinde una buena cuenta de cada moneda, así también el Espíritu Santo velará por la seguridad de cada uno de los que Él ha sellado. En cuanto a esto, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, en la segunda parte del versículo 30, con el cual, es decir, con el Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. Nos toca ahora la parábola del Hijo Pródigo, el tercero y el cuadro más conocido del tríptico que estamos considerando. Esta parábola aparece solo aquí en el Evangelio según San Lucas y se extiende entre los versículos 11 al 32 del capítulo 15. Leamos primeramente el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahora notemos que este hombre mencionado en este versículo representa a Dios el Padre. En realidad esta no es una parábola de un solo hijo pródigo, sino que se trata más bien de una parábola acerca de un padre muy bueno con 2 hijos pródigos. Este padre no obligó a sus muchachos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Era especialmente indulgente con uno de estos hijos. Continuemos leyendo los versículos 12 y 13 de este capítulo 15 de Lucas. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El padre hizo tal como lo pidió el hijo, y le dio su parte de los bienes. Poco tiempo después, el hijo decidió tomar su dinero y marcharse de la casa. El padre, por su parte, no obligó al muchacho a quedarse en casa contra su voluntad. Amigo oyente, a usted le es posible alejarse de Dios si esto es lo que usted quiere. Eso es cosa suya. Dios le ha dado libre albedrío al joven rico. Él vino al Señor Jesucristo, habló con Él, pero se fue. Las Escrituras nos dicen que el Señor le amó, aunque aquel joven rico no le siguió. De seguro que hay muchísimos hoy en día que dirían, vamos a cantar 15 estrofas más de este himno para ver a este muchacho pasar adelante. Pero amigo oyente, no creemos que el Señor obra de esta manera. Si es su deseo, usted bien puede alejarse de Dios. El padre no obligó a este hijo a que se quedara en casa. Este muchacho quería salir de la casa. Era culpable de lo que el doctor Streeter llama el pecado de propincuidad. Esto simplemente significa que el muchacho pensaba que las cosas a mano no eran tan buenas como las cosas distantes. O sea que su pueblo natal no le parecía tan bueno. En cambio, creía que los lugares lejanos podrían ser maravillosos. La tentación principal de todo pecado es su misterio. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión porque el tiempo se nos ha agotado. Es nuestra oración que el Señor le bendiga muy ricamente.